Introducción. Yoga significa unir, juntar y también significa añadir. Yoga es añadir un aspecto espiritual a la vida. Es la unión del alma individual con el alma suprema, en la que el ser encuentra el descanso y la satisfacción suprema. Nuestra meta es esta satisfacción suprema, que no puede encontrarse en el mundo material. La consecución del conocimiento. Los Raja Yoga Sutras de Patanjali Maharishi son el libro principal de yoga. Una de las desventajas de los estudiantes occidentales sinceros de las clásicas escrituras del yoga puede ser la ausencia de conocimiento de la lengua sánscrita. Si se está interesado en el yoga, es aconsejable estudiar sánscrito simplemente porque muchas palabras no pueden traducirse y es importante entender las escrituras en su sentido original. Una pregunta habitual es ¿por qué estos términos no pueden ser aprendidos en las lenguas occidentales? Tenemos palabras para estos términos, pero ya no las utilizamos. En alemán, Goethe utilizaba estos términos, pero ¿quién habla el alemán de Goethe hoy? El francés y el español tienen estas palabras del latín, pero ¿quién las utiliza hoy en día? El vocabulario se está haciendo muy plano universalmente. Muchos filósofos occidentales y eruditos como Pitágoras, Platón, Schopenhauer, Max Muller y Paul Dawson han sido inspirados por las enseñanzas del yoga. Paul Dawson estudió sánscrito hasta el punto que era capaz de traducir escrituras como los Upanishads al alemán, que se utilizan aún en las universidades indias. Max Muller era una persona muy ambiciosa y cuando Swami Vivekananda vino a Europa, viajó especialmente de Londres a Kiel, en el norte de Alemania, para reunirse con él. Swami Vivekananda mencionó en sus cartas que conversó con Max Muller tanto en sánscrito como en inglés. Aún en los clásicos ashrams de la India como en el Shankaracharya, Max, las lecciones de filosofía se pronuncian en sánscrito. No es seguro que Patanjali fuese una sola persona. Los especialistas occidentales de la India dicen que no existe prueba de que Vyasa, que escribió la mayoría de los escritos sobre yoga, fuese una sola persona. ¿Cómo podría una sola persona escribir tantos textos sagrados? De la misma forma que existen muchos swamis, pueden haber existido muchos Vyasas. Desde un punto de vista meramente histórico, esta circunstancia no está esclarecida. Pero si contemplamos el conocimiento escrito en estos aforismos, su profundidad y extensión son asombrosos. Cuando estudiamos los sutras de Patanjali debemos ir paso a paso y con mucho cuidado, porque las palabras sánscritas traducidas a las lenguas de nuestro entorno deben de ser comprendidas. Esta comprensión se incrementará a medida que nuestra propia práctica se desarrolla. Hay un gran conocimiento intuitivo, más que intelectual, escondido en los sutras. Por ello, las personas que no son muy intelectuales o teóricas pueden estudiar yoga igualmente, alcanzar un conocimiento intuitivo y convertirse en eruditos. Ya hemos visto grandes ejemplos. Los sutras del Raja Yoga deberían de estudiarse con los comentarios escritos por un maestro de Raja Yoga. Meditación y mantras de Swami Vishnu Devananda. Es un libro sencillo en apariencia, pero presenta un profundo análisis de todos los caminos principales del yoga e incluye el estudio de los sutras del Raja Yoga que se presentan con un comentario práctico y preciso. El futuro de la espiritualidad en Occidente. Entre los muchos shastras o antiguas escrituras de la India se encuentran textos de astrología. La astrología védica está muy perfeccionada y es más avanzada que la de Occidente. Incluye predicciones no solo para los seres humanos, sino para los países. El Shankaracharya Math de Sringeri, en el sur de la India, ha publicado recientemente una predicción astrológica de 50 años para América, que vaticina que su desarrollo tecnológico continuará hasta aproximadamente el año 2008.
y que a esa velocidad su población tendrá dificultades para mantenerlo. Esto está sucediendo en la actualidad. Mes a mes los ordenadores, los teléfonos móviles, los correos electrónicos, etc. se modifican. La predicción indica que América progresará de forma notable en el descubrimiento de su propia salud y de su longevidad. Esta circunstancia se manifiesta ya en los recientes estudios de genes. Los últimos 20 años de este periodo prevén un retorno de los genes. Prevén un retorno de la espiritualidad en América. América representa aquí la conciencia humana universal. La humanidad se dará cuenta de que no puede encontrarse mayor satisfacción en el avance tecnológico, ni incluso en conseguir una vida más larga. Al final el conocimiento se rendirá y la búsqueda espiritual de la realidad suprema comenzará. La ciencia del yoga. Muchas personas están yendo en esta dirección en la actualidad. Cuando estudiamos y observamos la sabiduría de los Raja Yoga Sutras, el materialismo desaparece. Nos damos cuenta de que no somos ni el cuerpo ni la mente. Volvemos a contactar de nuevo con la suprema satisfacción en la que el alma individual se funde con el alma suprema. El yoga se considera una ciencia que enseña el método de unir el espíritu humano con Dios. No debemos pensar en Dios como alguien con barba y cara de santo. En los diferentes caminos del yoga se le denomina con varios nombres, tales como Brahman o Atman. La palabra Dios tiene diferentes significados en las distintas religiones. Existe un ser supremo con el que nos vamos a unir. El Bhagavad Gita explica que una vez el alma individual se une al alma suprema, no necesitamos el yoga nunca más. De la misma forma en que no necesitamos construir un embalse en el medio de una inundación. Por eso, el yoga es un medio para un fin, es una técnica científica. Patanjali Maharishi, el precursor del sistema del Raja Yoga, es considerado como un científico maestro. No existe una prueba definitiva de que Patanjali fuese una sola persona. La misma duda existe en relación con Veda Vyasa, el autor de la mayoría de las escrituras del yoga. Existe una posibilidad de que el nombre haga referencia finalmente a varios autores. La sabiduría de los sutras no se originó con Patanjali. El conocimiento ya existía, pero él lo puso en forma de sutras o versos. Es asombroso observar el conocimiento que se contiene en estos aforismos. Cada uno de los sutras está lleno de significados ocultos, sutiles, que no son solo intelectuales, sino principalmente intuitivos. Nuestra comprensión crecerá de la misma forma que se desarrollará nuestra práctica. Esto significa que también las personas menos intelectuales o academicistas pueden practicar yoga. Recibirán eventualmente la comprensión de forma intuitiva y se convertirán en estudiantes, incluso no siendo academicistas. Podemos encontrar muchos ejemplos en la historia. El progreso espiritual. El progreso espiritual es gradual y lento. Muchos principiantes, especialmente en Occidente, que no están habituados a este sistema, se rinden enseguida. En Oriente existe una tradición familiar, una tradición del gurú y una profunda tradición espiritual, mientras que en Occidente todo debe de ir demasiado deprisa. Es esta diferencia tan intensa del concepto del tiempo la que crea una cierta irritabilidad en la gente cuando van por primera vez a Oriente. En Occidente dedicamos un periodo de tiempo a los estudios universitarios y un importante número de horas al trabajo, por lo que es lógico que esperemos algún resultado. En la vida espiritual, sin embargo, el crecimiento es muy lento y depende de muchos factores. Según Swami Sivananda, los que son tímidos o poco generosos no alcanzarán finalmente la satisfacción suprema. El camino de la autodisciplina. Los yamas y niyamas de los Yoga Sutras ponen gran énfasis en la superación de la mezquindad, de la timidez y de otras limitaciones mentales similares. El Bhagavad Gita enseña el concepto de la inacción en la acción, que significa que debe existir la acción en primer lugar. No debemos preguntarnos, si actúo conseguiré algo, si actúo cometeré algún error, sino que debemos desapegarnos de la acción, porque sin acción no existe la posibilidad de crecer.
Mediante la acción cometemos errores, pero de esta manera podemos observarlos y corregirlos. Los errores son una parte muy importante en el crecimiento. Un practicante de yoga debe ser intrépido, estar preparado para que se rían de él y para soportar el insulto y la injuria, que es el yoga más elevado. Swami Vishnu Devananda se preocupaba mucho de que sus estudiantes superaran la timidez y la falta de generosidad. El pensamiento constante en el mío, 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 mediante la práctica de la autodisciplina. La autodisciplina es el método científico para doblegar el ego, la mente y los condicionamientos. Las cosas son diferentes de como creemos que son. Si podemos aceptar las cosas de la forma en que son, no sufriremos. Nacemos en determinadas circunstancias para crecer y si nuestras circunstancias se modifican, debemos aceptarlas como parte de nuestro desarrollo. Es el prarabdha karma el que nos trae al lugar en que nos encontramos, que no es otro sino el que debemos ocupar. La mayoría de las personas no aceptan esta circunstancia y huyen de la misma. El Raya Yoga es el camino de las autorrestricciones o control de los vrittis, las ondas de pensamiento de la mente. Más allá del conocimiento de los sutras Raya Yoga, debemos de entender que debemos incorporarnos a un sistema de autodisciplina. Los 3 tipos de aspirantes. Un aspirante de primer nivel practica la serenidad, la ausencia de pasión, vairagya. Medita en el ser o Atman. Practica yoga chitta vritti nirodha. El yoga consiste en suprimir la actividad de la mente y entrará en samadhi pronto. Un aspirante de este tipo es como la pólvora. Ha practicado tanto sadhana en sus encarnaciones pasadas que su progreso en el Raya Yoga es muy rápido. La meditación en el Atman o en la nada es muy difícil. El 98% de los que practican se duermen o hacen castillos en el aire. El vairagya más elevado es la renuncia a los pensamientos. Y los aspirantes de primer nivel realizan esta práctica mediante la meditación en el ser. El aspirante de segundo nivel practica la austeridad o tapas. La práctica de tapas no debería en ningún caso dañar el cuerpo, como cuando se duerme en una cama de clavos o se realizan ayunos exagerados. Tapas significa literalmente prescindir, estar sin. Decir no a las cosas a las que estamos acostumbrados, como por ejemplo, ayunar un día por semana, no tomar azúcar o sal, o no leer periódicos. Si no estamos acostumbrados, este tipo de cosas son tan difíciles, pero para un estudiante de segundo nivel, las austeridades surgen de forma espontánea. No trata de evadirse de las austeridades, bajo el pretexto de que ha estado trabajando toda la semana y necesita descanso. No cabe la práctica del yoga sin la práctica de tapas. Este tipo de aspirantes estudia también cómo ocupar la mente con el conocimiento necesario. El estudio diario de las escrituras se denomina Swadhyaya. Según Swami Sivananda, la repetición de un mantra es también Swadhyaya. Cuando repetimos nuestro mantra, los estratos intuitivos de nuestra mente se abren y como toda la sabiduría se encuentra en ellos, a través del mantra, se accede al conocimiento divino. Los aspirantes de segundo nivel deben de rendirse a Dios, que es la práctica denominada Ishvara Pranidhana. Este tipo de personas no se preguntan si Dios está en algún lugar exterior, sino si de hecho se han entrado en contacto con el poder de la verdad en forma de realidad temporal del Creador Brahma, del Preservador Vishnu y el Destructor Shiva. Lo que finalmente nos conduce a la realidad última, el ser, Atman o Brahman. Esto incluye la rendición de todas nuestras acciones a Dios. Mediante vairagya del cuerpo y de la mente, los aspirantes de segundo nivel no se contemplan a sí mismos como hacedores, están bastante desarrollados, pueden entrar en meditación profunda
y alcanzan pronto la liberación. Para los aspirantes de tercer nivel, el Raja Yoga aconseja los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, abstenciones o principios éticos, observancias o principios morales, asanas, pranayama, control de los sentidos, concentración, meditación y samadhi. Estas deben de ser estudiadas por los aspirantes a fondo. Swami Shivananda nos advierte de que no debemos cometer el error de vernos a nosotros mismos, como estudiantes de primero o de segundo nivel, practicando meditación solamente. Recomienda el Ashtanga Yoga para todos los aspirantes. Si el aspirante realiza prácticas de meditación de forma exclusiva, él o ella no alcanzarán la meta, sino que se sentarán y construirán castillos en el aire. Los psicólogos occidentales afirman que la meditación no es sana para algunas personas, porque retroceden a la parte negativa de sus mentes. Swami Shivananda no dijo, medita, medita, medita y sirve de vez en cuando, sino sirve, ama, da, purifícate, medita y realízate. Todos los grandes santos dedicaron su vida al servicio desinteresado. Swami Vishnu Devananda solía decir, un yogi nunca se retira. El concepto de esperar para asegurarnos las cosas materiales debe de erradicarse, debe de ser olvidado de nuestro aprendizaje. Un yogi nunca se retira, sino que muere en el escenario, en la clase de asanas o en la postura sobre la cabeza. Debemos de poner en práctica todos los pasos del Ashtanga Yoga antes de que como meditadores estemos preparados para renunciar a los pensamientos. El Samadhi se alcanza con la renuncia a los pensamientos. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Las manifestaciones de la mente. El Raja Yoga es el camino para controlar la mente en todas sus manifestaciones. Su estudio muestra lo que hay en la mente, lo que hace, lo que puede hacer y cómo moldearla. Las gunas son las 3 cualidades de la mente, tamas, rayas y sattva. El primer objetivo es moldear la mente en un estado suático. Al final debemos trascender incluso a sattva. Entonces, ya no queda nada de la mente es trascendida y entramos en el estado de la meditación. El Raja Yoga es un camino maravilloso para tener una visión global de lo que podemos hacer con la mente. Todos queremos hacer algo con la mente porque vivimos con ella todos los días. La mente presenta múltiples manifestaciones, la sustancia mental, el subconsciente, el intelecto. La mente, desentrenada de un neófito, no sabe cómo abordarla. A través del Raja Yoga, obtenemos una imagen más clara de cómo opera la mente y de esa manera podemos empezar a moldearla. La conclusión del examen de la mente es que solo existe un ser.